¿Qué puede hacer el dinero frente a la dignidad de un alma inquebrantable? ¿Y qué haría un hombre que lo tiene todo, cuando descubre que su poder es inútil ante la fortaleza de una mujer que no tiene nada? Esta es la historia de cómo la arrogancia se arrodilla ante la virtud. Arturo Vargas sentía el peso del imperio de su padre en cada rincón de su lujosa y estéril cobertura. Acababa de cerrar un negocio millonario, pero la euforia era un eco hueco en el silencio de su soledad. El retrato de su padre, imponente y severo, parecía juzgarlo desde la pared. Esa tarde, la frustración lo carcomía por dentro. Para reafirmar un poder que sentía falso, llevó a sus socios a uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Era un lugar donde el dinero hablaba y todos obedecían, o eso creía él. Su mesa fue atendida por Sofía Ramírez, una joven de mirada serena y movimientos gráciles. Arturo, deseoso de un espectáculo de poder, la observó con desdén. Decidió convertirla en el blanco de su arrogancia, un peón en su juego para impresionar a sus invitados. Frente a todos, con una voz cargada de prepotencia, lanzó su desafío. Le dijo: «Mesera, veo que este lugar se jacta de su servicio internacional. Te doy $1000 si me atiendes en inglés». Esperaba verla tartamudear, humillada y vencida por su ignorancia. Pero Sofía no se inmutó. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él sin una pizca de miedo. En su calma había una fuerza que desarmaba. El aire en la mesa se volvió denso, cargado de una tensión inesperada que silenció a todos los presentes. Entonces, con una compostura perfecta, ella respondió en un inglés impecable, con un acento y una fluidez que dejaron a todos atónitos. Ella dijo: «Señor, por $1000 puedo servirle en inglés, francés o italiano. ¿Cuál prefiere para su aperitivo?». El silencio que cayó sobre la mesa fue atronador. Los socios de Arturo lo miraron, no con admiración, sino con una sorpresa que rozaba la burla. La humillación que él había planeado se le había devuelto como un espejo, dejándolo expuesto y ridículo ante todos. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Arturo, el hombre que movía millones con una llamada, se quedó sin palabras. Por primera vez en años, alguien lo había enfrentado no con poder, sino con una superioridad moral e intelectual que su fortuna no podía comprar. Se sintió pequeño, un niño haciendo un berrinche. El resto de la cena fue un tormento para él. No podía dejar de mirar a Sofía, que continuaba su trabajo con una dignidad imperturbable, como si el incidente no hubiera ocurrido. Cada gesto suyo era un recordatorio de su propia pequeñez. Aquella noche, en la soledad de su apartamento, la imagen de Sofía lo perseguía. No era solo la vergüenza lo que sentía, sino una extraña y poderosa curiosidad. ¿Quién era esa mujer que escondía tanto mundo detrás de un uniforme de mesera? Se dio cuenta de que su dinero, ese escudo que siempre lo había protegido, se había agrietado. Ella lo había visto no como el magnate Arturo Vargas, sino como un hombre arrogante y vacío. Y esa verdad le dolió más que cualquier fracaso en los negocios. Él, que podía comprar empresas enteras, se sintió pobre frente a la riqueza de espíritu de esa muchacha. Un sentimiento nuevo y desconcertante comenzó a crecer en su pecho, una mezcla de admiración y una necesidad incomprensible de saber más sobre ella. La pregunta ahora ardía en su mente, manteniéndolo despierto toda la noche, una y otra vez. Un hombre tan orgulloso, acostumbrado a ganar siempre, acababa de ser superado. ¿Qué haría ahora? ¿Usaría su inmenso poder para vengarse por la humillación? ¿O, por el contrario, intentaría comprender a la mujer que había sacudido los cimientos de su mundo con tan solo unas pocas y elegantes palabras? El destino había movido su primera pieza, y Arturo Vargas estaba a punto de enfrentarse a un juego que no sabía cómo jugar. Atormentado por la vergüenza, pero impulsado por una curiosidad que no podía ignorar, Arturo Vargas regresó al restaurante días después. Esta vez, no iba como un magnate, sino como un hombre buscando respuestas, despojado de su habitual arrogancia. Entró al lugar sintiéndose extrañamente vulnerable. Buscó a Sofía con la mirada, y la encontró cerca de la cocina, pero no estaba sola. El gerente, Ricardo Morales, la tenía acorralada, con una expresión de desprecio en su rostro. Arturo se detuvo, oculto entre las sombras. Pudo escuchar la voz venenosa de Ricardo, reprendiéndola por el espectáculo de la otra noche. Le dijo: «A clientes como el señor Vargas se les obedece, no se les avergüenza.
¿Entendiste, niña insolente? Tu suerte pende de un hilo muy delgado en este lugar. Sofía se mantenía firme, pero Arturo pudo ver el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando escuchó las palabras que cambiaron todo. Ricardo la amenazó con despedirla, y ella, con la voz quebrada, suplicó que no lo hiciera, mencionando que necesitaba el dinero para las medicinas de su madre. El mundo de Arturo se detuvo. La mujer que lo había desafiado con tanta inteligencia no lo hacía por orgullo, sino por una desesperada necesidad. La enfermedad de su madre era su talón de Aquiles, la razón de su lucha diaria. La arrogancia de Arturo se transformó en una profunda y abrumadora compasión. Sintió una oleada de furia dirigida a Ricardo y a sí mismo. Él había iniciado todo con su estúpido juego de poder, sin saber que estaba jugando con la vida de una persona. Esa revelación fue un golpe directo a su conciencia, un llamado a actuar que no podía ignorar. Esperó a que Ricardo se fuera, y con una humildad que nunca antes había sentido, se acercó a Sofía. Le pidió disculpas. Sus palabras fueron torpes, pero sinceras. Le dijo que su comportamiento había sido inaceptable y que la admiraba profundamente por su entereza. Sofía lo miró sorprendida. Vio en sus ojos un arrepentimiento genuino, y por primera vez no vio al millonario, sino al hombre. Aceptó sus disculpas con una pequeña y tímida sonrisa, un gesto que iluminó el corazón de Arturo de una forma que ningún negocio millonario había logrado. Desde ese día, Arturo comenzó a frecuentar el restaurante, siempre pidiendo ser atendido por ella. Sus cenas de negocios se convirtieron en excusas para verla. Poco a poco, sus conversaciones pasaron de simples órdenes a verdaderos diálogos. Hablaban de libros, de sueños rotos. Sofía le contó de sus estudios de literatura en la UNAM, abandonados por la enfermedad de su madre. Arturo, por su parte, le confesó el inmenso vacío de su vida, la presión de vivir bajo la sombra de su padre. Ella lo escuchaba con una empatía que lo desarmaba. Con Sofía, no necesitaba fingir, podía ser él mismo, con sus miedos e inseguridades. Y él, a su vez, veía en ella una fortaleza y una sabiduría que lo cautivaban por completo, mucho más que cualquier joya o lujo. Dale like si quieres saber cómo estas conversaciones cambiarán sus vidas para siempre y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Su conexión se hizo más profunda con cada encuentro. Era un vínculo improbable, nacido de un choque de mundos, pero que se sentía extrañamente predestinado. Él empezó a ver el mundo a través de sus ojos, un mundo donde el valor de las cosas no se medía en pesos. Pero esta creciente cercanía no pasó desapercibida. Ricardo Morales, el gerente, observaba todo con una envidia corrosiva. No podía soportar ver a la humilde mesera recibiendo la atención de un hombre tan poderoso. Su mente retorcida comenzó a maquinar un plan. Para Ricardo, la dignidad de Sofía era una ofensa personal. La amabilidad de Arturo hacia ella era una afrenta a su propia autoridad. Decidió que tenía que deshacerse de ella, y lo haría de la forma más cruel posible, para reafirmar su pequeño poder. Una noche, aprovechando que un cliente habitual y distraído había dejado su reloj sobre la mesa, Ricardo vio su oportunidad. Tomó el reloj sin que nadie lo viera y esperó el momento perfecto para desatar su veneno. Cuando el cliente preguntó por su reloj, Ricardo, con una actuación digna de un villano, señaló directamente a Sofía. La acusó de ladrona frente a todo el restaurante, creando una escena humillante y escandalosa. Sofía palideció, negando la acusación con desesperación. Pero la palabra de un gerente contra la de una simple mesera no tenía peso en ese mundo superficial. Las miradas de los clientes la juzgaban, condenándola sin pruebas. Ricardo, saboreando su victoria, la despidió en el acto. Le gritó que tomara sus cosas y se fuera, que no quería ladrones en su establecimiento. La humilló públicamente, destruyendo su reputación y su única fuente de ingresos. Sofía salió del restaurante con el alma rota y lágrimas de impotencia corriendo por sus mejillas. Estaba sola, sin trabajo y sin forma de comprar las medicinas que mantenían a su madre con vida. El mundo se le venía encima. Cuando Arturo se enteró al día siguiente, una rabia fría y calculadora se apoderó de él. La injusticia era tan clara, tan vil, que sintió la necesidad de actuar no solo por Sofía, sino por todo lo que ella representaba. La bondad pisoteada por la maldad. Sabía que la mujer que lo había desafiado con su dignidad estaba a punto de perderlo todo por una mentira. Tenía el poder para resolver el problema con un simple cheque, pero eso sería demasiado fácil, una solución de millonario.
Hacerlo así arriesgaría herir el orgullo de Sofía, demostrando que él solo sabía resolver las cosas con dinero. Este desafío era diferente. No se trataba de comprar una solución, sino de luchar por una justicia que nunca antes había defendido. Se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Escogería el camino fácil, el del dinero que todo lo compra, o se arriesgaría a luchar por la verdad, aun si eso significaba poner a Sofía en un peligro aún mayor al enfrentarse a un hombre ruin como Ricardo? Impulsado por un amor que apenas comenzaba a comprender y un renovado sentido de la justicia, Arturo decidió usar su poder como nunca antes. No se trataba de firmar un cheque, sino de orquestar una sinfonía de verdad que expondría la podredumbre moral de Ricardo Morales ante el mundo. Su plan era audaz. Contactó a otro empleado del restaurante, un joven al que Ricardo también explotaba, y le ofreció un futuro mejor y protección a cambio de su testimonio. Luego, con el escenario listo, invitó al restaurante a un famoso crítico gastronómico y a varios de los empresarios más influyentes de la ciudad, incluido el dueño de la cadena de restaurantes. Una semana después, en la noche más concurrida del restaurante, Arturo entró. Pero no iba solo. A su lado caminaba Sofía, no como una mesera derrotada, sino como una reina. Su vestido era sencillo pero elegante, y su mirada, firme y llena de una calma devastadora. Ricardo palideció al verlos. Intentó acercarse para expulsar a Sofía, pero Arturo lo detuvo con una mirada gélida. En ese momento, el dueño del restaurante, invitado por Arturo, se acercó a la mesa, curioso por la repentina reunión de personas tan importantes. Arturo, con una voz clara y serena que resonó en todo el lugar, comenzó a hablar. Contó la historia de una mesera brillante y trabajadora y de un gerente mezquino que la había acusado falsamente para ocultar sus propios robos. La tensión en el aire era palpable. Presentó las pruebas. Un video de seguridad que, tras un análisis detallado, mostraba a Ricardo guardando el reloj del cliente en su bolsillo. Luego, el joven mesero que Arturo había protegido dio un paso al frente y confesó cómo Ricardo los obligaba a entregarle una parte de sus propinas. El escándalo estalló. Los murmullos de los clientes se convirtieron en exclamaciones de indignación. El dueño del restaurante miraba a Ricardo con una furia helada, comprendiendo el daño irreparable que ese hombre le había hecho a su negocio y a su gente. Fue entonces cuando Sofía habló. Se dirigió a Ricardo, no con odio, sino con una lástima profunda. Le dijo: «Usted cree que el poder es humillar a los demás, pero la verdadera fuerza está en la dignidad, algo que su dinero jamás podrá comprar». Sus palabras fueron el golpe final. Humillado, expuesto y sin escapatoria, Ricardo fue despedido en el acto. El dueño, frente a todos, le ordenó que se marchara y le aseguró que enfrentaría consecuencias legales por sus fraudes y la difamación. La justicia, finalmente, había llegado. La derrota de Ricardo fue absoluta y pública, una catarsis para todos los que habían presenciado su tiranía. Mientras la seguridad lo escoltaba fuera del restaurante, un aplauso espontáneo surgió para Sofía, reconociendo su valentía y su honor restaurado. El dueño se disculpó profundamente con ella y le ofreció su trabajo de vuelta, con un aumento y una promoción. Sofía, con una sonrisa agradecida, declinó amablemente. Su camino, ahora iluminado por la verdad, la llevaba en una dirección completamente nueva y diferente. Cuando el restaurante finalmente se vació, Arturo y Sofía quedaron solos en medio del silencio. Él la miró, y en sus ojos ella vio a un hombre completamente transformado. El millonario arrogante había desaparecido, dejando en su lugar a un alma redimida. Él le confesó que, en su intento por salvarla, en realidad se había salvado a sí mismo. Le dijo que ella le había enseñado el verdadero significado de la riqueza, que no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la nobleza del corazón y en la fuerza del espíritu. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Sofía también le abrió su corazón. Se dieron cuenta de que su encuentro no fue una coincidencia, sino el designio del destino para sanar dos almas solitarias. En ese momento, libres de toda injusticia, su amor floreció. Arturo entonces le hizo una propuesta. No era caridad, sino una oferta de trabajo que honraba su talento. Le pidió que dirigiera una nueva fundación para otorgar becas a jóvenes que, como ella, habían tenido que abandonar sus estudios. Su inteligencia y experiencia eran el tesoro que él buscaba. 6 meses después, la escena era otra. En el jardín de una hermosa casa llena de luz y risas, la madre de Sofía, completamente recuperada, conversaba animadamente.
Ya no había rastro de la enfermedad ni de la preocupación en su rostro, solo una inmensa paz. Arturo y Sofía, tomados de la mano, observaban la escena con una felicidad que irradiaba. Sobre una mesa cercana, descansaban los planos para el primer centro educativo de la fundación. Juntos, no solo habían encontrado el amor, sino también un propósito. Frente a su madre, Arturo se arrodilló, y con un anillo que simbolizaba no riqueza, sino una promesa de amor eterno, le pidió a Sofía que se casara con él. La respuesta fue un sí, ahogado en lágrimas de alegría, sellando un futuro que ambos habían construido sobre la base de la justicia y el respeto. La verdadera victoria no fue la caída de un hombre ruin, sino el nacimiento de una nueva familia, unida por la creencia de que la bondad es la inversión más grande. Demostraron que el amor verdadero no entiende de clases sociales y que siempre, al final, encuentra la manera de triunfar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Sofía que luchó hasta el final? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen.